Hola a todos y todas. Bueno, la idea de este resumen es tomar los elementos más importantes o que hemos puesto en un primer plano del libro de Silvia Lucharsky, La escuela como frontera. Y ahí habíamos conversado en torno de dos capítulos. Y entonces un poco vamos a tratar de pasar en limpio a lo que hemos conversado. En principio, habíamos puesto en contexto el texto, el libro, digamos. El libro proviene de una investigación que el equipo de Silvia Lucharsky realizó en algunas escuelas. En principio, en el libro hay referencia a dos. En la zona oeste de Gran Buenos Aires, en la zona de La Ferrere, y de González Catán. Y de alguna manera el libro compendia, por un lado, establece un marco teórico y por otro trabaja y expone con el material que fue recabado en esa investigación. Como parte de esa investigación también, no en este momento, sino un poco posteriormente, se fueron elaborando una serie de documentales a los que nosotros hicimos referencia, La batidora radio en la escuela, En la esquina y Entre líneas, que también son productos de este proyecto de investigación, no podría decir de un proyecto de investigación-acción, es decir, de plantearse, digamos, pequeñas intervenciones o intervenciones con los docentes, con los adolescentes, con las adolescentes, con los niños, con las niñas, para de alguna manera, al mismo tiempo que se interviene, elaborar un marco teórico. Lo que decíamos respecto del contexto de este libro, que es sobre fines de la década de 1990 y después principios de ya el siglo XXI, es que hay un aspecto de la crisis, hay un aspecto del contexto que marca una diferencia muy fuerte con el pasado reciente. Es decir, lo que comentábamos es que si uno puede ver, por ejemplo, en el libro de Cara y Seca, de Frigerio, Poggi, etc., que de alguna manera el horizonte ahí sigue siendo la Argentina de los 80 y de alguna forma la Argentina más integrada, orientada o constituida, su integración social a partir del empleo formal, de alguna manera del pleno empleo, con todas las dificultades que tiene la Argentina a nivel económico, político, social, etcétera, pero de alguna forma una sociedad más integrada en términos sociales y económicos. De alguna manera que eso viene desde la década del 60, la década de 1970, hasta el golpe de 1976. De alguna forma ese pasado en el texto de Cara y Seca está muy ahí, digamos, ¿no? La crisis es excepcional y de alguna manera hay que tratar de volver a ese pasado. Ese pasado se puede volver, esa Argentina es posible borrar las marcas de la dictadura, es posible de alguna forma volver el tiempo atrás, si se quiere esa imagen, y reanudar aquello que estaba roto, volver a enlazar aquello que estaba roto. Eso uno podría decir hacia inicio de la década del 90, mediados de la década del 90, ¿no? Todavía hay una idea de que la crisis, la desocupación, el aumento de la pobreza, etcétera, lo que se va presentando en la década del 90 se va a poder revertir y que entonces se va a poder volver a una Argentina más integrada en términos sociales y culturales también, ¿no? Bueno, a partir de fines de la década del 90, y eso se ve en el texto de La escuela como frontera, esto queda atrás. Es decir, que el contexto de la crisis del 2001 es un contexto muy diferente al contexto anterior. Es decir, acá ya no hay una idea tan clara de que la Argentina va a poder volver el tiempo atrás, de que lo que la caracterizaba respecto de otros países de América Latina, que era precisamente su integración social a partir del trabajo formal y del empleo formal, eso
de alguna manera parece cada vez más lejano, y lo que se ve, lo que se empieza a relatar en ese libro es la emergencia de un otro que tiene que ver con condiciones de marginalidad, de desocupación, de pobreza estructural, ¿no? Aparecen toda una serie de condiciones que ya no es que van a desaparecer rápidamente, sino que se han instituido. Entonces, como la existencia de los planes sociales, no hay, digamos, es el modo de reparar de alguna forma, de poner un pequeño parche a la desintegración social y económica de la Argentina. Entonces aparecen territorios nuevos, el conurbano aparece como un territorio nuevo, la esquina aparece, el plan social, el barrio, es decir, se empiezan a cifrar una serie de alguna manera es una geografía nueva con la que la escuela tiene que empezar a interactuar. Entonces, me parece que para entender la escuela como frontera hay que plantearse eso. Es decir, no se trata de esperar a que el pasado retorne y que las blancas palomitas vuelvan, por decirlo así, sino que ahora hay que vérselas con este contexto. Y la escuela se la tiene que ver y tiene que de alguna manera pensar qué hace respecto de un contexto que no se va a ir, o por lo menos no vemos en el horizonte que se vaya a ir tan rápidamente. Entonces me parece que el planteo general y el contexto general es este. Luego el texto de Silvia Luchaski no tiene una matriz psicoanalítica, digamos, sino que trabaja mucho con lo que uno podría decir el postestructuralismo, es decir, la idea de que el lenguaje supone un orden performativo. ¿Esto qué significa? Que cuando se enuncia algo, se dice algo, también se crea un poco la realidad. Es decir, que el lenguaje no es reflejo de la realidad. Como hay una realidad, entonces busco palabras para cada cosa que me aparece en esa realidad y entonces la realidad se me ordena. No, sino que dada una exterioridad, dado unos entes, dada una realidad, el sujeto ordena esa realidad, prescribe sobre esa realidad lo que esa realidad es. Por supuesto que esto tiene un límite. Si yo digo soy Napoleón, eso no sería prescribir sobre la realidad, sino que eso sería un delirio, una alucinación. Estaría de alguna manera padeciendo algún tipo de trastorno psíquico. La performatividad tiene que ver, por ejemplo, como decíamos en el caso de la batidora. Es decir, acá hay una radio, armamos una radio. En definitiva, la radio en términos materiales no existe, no emite. Se trata de un parlante en un patio 2 horas o 3 horas o 4 horas un viernes o por semana. Entonces, la radio es una realidad performativa, no le baja el precio el hecho de que sea performativa, sino que lo que está diciendo Silvia Luchaski es que la escuela tiene esa capacidad todavía. Tiene esa capacidad de armar mundo a nivel simbólico. Y que esa capacidad que tiene de armar mundo, de establecer una frontera, es decir, no reproducir lo que los niños y las niñas, los adolescentes traen, sino producirles un otro simbólico a eso que es el barrio, a eso que es la marginalidad, la pobreza, la asistencia, etc. Entonces, eso tiene que ver con el proyecto de Silvia Luchaski respecto de la escuela, ¿no? Cuando se habla de frontera no se está refiriendo a la frontera con los pueblos originarios, la conquista del desierto, Roca, etc. Lo que está diciendo es, la escuela no puede alojar, si la escuela alojase lo que viene desde el barrio sin producir ninguna marca, algo de eso se percibe en la batidora, ¿no? No se puede hacer nada con estos pibes. Bueno, no cumpliría su función. Al mismo tiempo, si la escuela idealizara un sujeto y entonces no reconociera en ese otro nada interesante, tampoco cumpliría su función. Entonces, de ninguna de las dos maneras los lee. Entonces, la frontera es de alguna forma el proyecto de decir, bueno, ¿cómo son esos territorios? ¿Cómo es la subjetividad de estos pibes? Y en función de eso,
¿qué puede la escuela prescribir sobre eso para construir un mundo común? Entonces, me parece que lo central en este texto tiene que ver con esta perspectiva donde lo simbólico, lo prescriptivo, tiene un valor enorme, ¿no? Es decir, y en ese sentido, nuestra tarea como docentes, como directivos, y cuando nosotros sancionamos sobre una situación, no la estamos representando solamente, sino que la estamos creando. Entonces, si yo digo, estos pibes no pueden otra cosa que, no es una objetividad. Estoy prescribiendo sobre esos pibes, estoy haciendo una operación sobre esos pibes, sobre el orden simbólico y el modo en que trazo la frontera con esos pibes. Entonces, me parece que estas cuestiones de entender el contexto, de entender a la escuela más allá de mandatos históricamente en algún sentido perimidos, o llevados puestos por el propio contexto, me parece que esta dimensión simbólica y prescriptiva de la escuela es un elemento central para entender el planteo de Sivauchaski en este texto. Bueno, como voy a empezar a decir, el resumen no reemplaza el texto. Vayan al texto, léanlo, que es muy interesante. Bueno, saludos a todos y todas.